ayudado por su hermana, a los 4 años leía, y esa precocidad lo acompañó durante toda su vida. No paró más de leer. Leyó tanto que desarrolló una prosa única que se recuerda en el mundo entero y que suele asociarse a su nombre. Esas frases largas, gemidas, dramáticas, llenas de contenido moral, a todos nos indican que estamos siempre frente a un texto de José Enrique Rodó, uno de nuestros pensadores que evocamos en este ciclo que iniciamos con Pablo este año de diálogos, ¿por qué no?, con el pensamiento de los hombres que más han pensado el país y el mundo desde este pequeño Uruguay. En esta ocasión, un hombre con facetas que desconocemos, pese a que creemos saber de él mucho, porque nos acompaña a todos desde los textos escolares. Para ese diálogo con alguien que no está, pero que está omnipresente en este lugar, que es el Ateneo de Montevideo, aquí en la habitación de al lado, hemos elegido esta por una razón que ahora les contamos, pero en la habitación de al lado venía a estudiar y a leer larguísimas horas. Y detrás de nosotros, exactamente detrás de nuestros invitados, ustedes podrán ver que hay un escritorio de época, de madera oscura, solemne, con un tintero pesado de mármol, en el cual escribía y pensaba a diario y durante toda su vida José Enrique Rodó. Y cuando uno dice durante toda su vida, quizás por esos mostachos impresionantes que lo acompañaron, esa figura pesada, solitaria, de solterón, un poco evaído del mundo todo el tiempo, parecía una persona mayor. Sin embargo, murió con 40 y pocos años, solitario, triste y solo, como diría algún poeta, en un hotel de Palermo, lejos del Uruguay, cuando por fin de Palermo, había... Italia, ¿no? De Palermo, Italia, sí, es cierto. Cuando uno podría decir, bueno, por fin logró el viaje de su vida, ¿no? Soñaba con ir a Europa. Pudo hacerlo muy tardíamente, ya era un hombre muy deprimido y muy triste, en una crisis muy grande, que se llevó su vida al poco tiempo. Sin embargo, era joven para los parámetros actuales. Para evocar a esa figura, nuestros invitados de lujo hoy son Romeo Pérez, el doctor Romeo Pérez, a quien todos hemos leído tanto y tantas veces y que asociamos indisolublemente no solo a la Universidad de la República, sino sobre todo al Instituto CLAE, un pensador y un autor de fuste, que es además el presidente de la Sociedad Rodoniana, tiendo a decir, no sé por qué, otra cosa en vez de sociedad, por eso miré el papel, la Sociedad Rodoniana. Él es el presidente y lo acompaña el secretario de la Sociedad Rodoniana, también muy conocido como autor y sobre todo como periodista y como catedrático de periodismo digital, ¿no? Que ha sabido escribir cuáles son los desafíos, no solamente entre el Washington Post y el New York Times, sino en la prensa en general, y que Daniel Mazzone nos acompaña en su condición de secretario, sobre todo en condición de hombre que no tiene empacho en decir, sonrisa mediante, que Rodó le cambió la cabeza. Pero de eso vamos a hablar más tarde. Yo quería comenzar, y luego Pablo tiene una infinidad de preguntas para hacerles, con una reflexión que hacíamos cuando preparábamos este encuentro y este diálogo con ustedes. Probablemente casi todos los uruguayos piensen, me decía Pablo, si a alguien le preguntan quién es el autor más leído en Uruguay, la mayoría debe decir o Benedetti o Galeano. Sin embargo, el autor más leído en el Uruguay, el autor uruguayo más leído en el mundo, sigue siendo Rodó. ¿Por qué ese éxito editorial es algo que no consta en nuestra educación ni consta en nuestra conciencia contemporánea? ¿Qué ha pasado allí, Romeo? ¿Qué ha pasado allí, Daniel? Cabe la pregunta y no es fácil la respuesta, por eso la pregunta es muy significativa. Bueno, con Pablo dijimos, les hacemos una maldad para el comienzo, ¿no? Está muy bien. No, y no es una maldad, porque pensamos juntos, ¿verdad? Bueno, nos desafía a todos. Tal vez sería bueno, Romeo, antes de ir al intento de respuesta, precisar la situación. Rodó es el autor uruguayo más editado fuera del Uruguay, es un autor permanentemente leído y citado en toda América Latina e incluso más allá. Es un autor sobre el que se hacen tesis doctorales en muchas universidades del mundo regularmente, y eso es algo que, digamos, hay dos preguntas. Una es,
¿por qué esa vigencia fuera del país? Y segundo, ¿por qué se sabe tan poco en Uruguay? Efectivamente, los datos que tú proporcionas son sumamente válidos, pertinentes. Rodó se sigue editando. Conocemos, todavía, por lo menos yo no la he tenido materialmente a la vista, una edición en Austin, Texas, en el Instituto de la Universidad de Texas, especializado en estudios latinoamericanos, como editor, pero una traducción al inglés de Ariel exclusivamente, que tiene 2 años, 3 años, 2 o 3 años. Digo, a título de ejemplo. El viernes, o sea, pasado mañana, la Sociedad Rodoniana organiza un encuentro al cual, por supuesto, están invitados todos los televidentes, aunque esto creo que va a salir después, al aire. Un encuentro en que comentaremos una tesis elaborada por un colombiano, lamentablemente fallecido unos años después de defender su tesis, en la Universidad de Bielefeld, doctorado, una tesis de doctorado en Alemania, en la Universidad de Bielefeld, en el año 2000. En fin, simplemente datos que corroboran que sigue siendo el autor, por lo menos internacionalmente, más uruguayo, más editado y quizás más leído. Dejo la duda, porque es un clásico, está reconocido, y a veces los clásicos son más editados que leídos, pero por algo se los edita. Nadie edita a pura pérdida, salvo, por supuesto, ciertas instituciones, bueno, que tienen por cometido y que reciben fondos públicos para hacerlo. Pero a Rodó se lo edita y se lo vende también. Lentamente, obviamente ya no es un bestseller, aunque fue el primer bestseller en América Latina y uno de los más impresionantes como bestseller en el mundo, con Ariel, justamente en el año 1900. Pero bueno, arriesgando una respuesta a la pregunta, Rodó, creo yo, tiene una sustancia que no ha perimido, una sustancia que sigue entablando diálogos con las generaciones hoy vivas, incluyendo las generaciones jóvenes, aunque esa sustancia está rodeada de un cascarón que no todos rompen. Es una sustancia muy sabrosa, pero la fruta no entrega su dulzor y su valor nutritivo fácilmente. Quiero decir que lo estilístico, lo formal en Rodó está pasado de moda, está incluso en contra de algunas pautas de la modernidad y, si es que estamos en ella, de la posmodernidad. De las últimas fases de la modernidad y de las primeras, si es que estamos, creo que sí, en la posmodernidad. Esto no niega, en lo personal, y con esto termino, que Rodó sea un maestro dentro de las pautas estéticas y poéticas que adoptó. Las llevó, como señalabas, Ana, en la apertura, las llevó a un muy alto grado de excelencia, pero no son las pautas de hoy. Y no son muchos los lectores que hacen al autor el obsequio de ponerse en las pautas del autor, no en las suyas, ¿no? Y esto pasa con muchos otros clásicos. Daniel. Sí, convendría destacar que, según lo investigó un compatriota nuestro, Gustavo San Román, que está en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, Rodó llegó a influenciar a un político inglés, a un político británico, como Aneurin Bevan, socialista, que fue el creador del sistema de salud británico, hasta hace poco vigente. Bevan llegó a declarar
que sus dos influencias eran Marx y Rodó. Y eso está documentado en la prensa británica, y lo rescató Gustavo, que está en su libro Rodó en Inglaterra, ¿no? Un libro muy ilustrativo. O sea que la influencia de Rodó realmente ha llegado no solo a toda la región, no solo a toda Hispanoamérica, a Iberoamérica, a los Estados Unidos, también a Europa. E inclusive en lenguas que no son la española. En cuanto a el porqué de esta incidencia, esta influencia, yo diría que el secreto está en el tipo de preguntas que se planteó Rodó. Rodó jugó en la larga duración. Rodó, de algún modo, nos ubica en el flujo de la historia. Rodó se preguntó por el sujeto en primera instancia. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? O sea, ¿cuál era el mínimo común denominador que provocaba la máxima inteligibilidad para proyectarnos? Y se preguntó, ¿es el Uruguay? Seguramente no es el Uruguay. Como no sería Colombia, como no sería Argentina, como no sería Brasil. Hay que encontrar un común denominador mayor. Y ese común denominador lo encontró en Hispanoamérica. Es a partir de Hispanoamérica que Rodó piensa. Eso lo vuelve universal y más complejo para entenderlo entre casa. O sea, ese es uno de los enigmas de Rodó, es uno de los problemas de Rodó. Pero maravilloso problema, ¿no? O sea, nos hace universales. Y la otra gran pregunta que se hace Rodó, o sea, esta primera gran pregunta se la hace ya en Ariel, a los 27 años. Y la otra gran pregunta que se la hace 15 años después, en un ensayo que publica en la prensa, y se pregunta, ¿a partir de cuándo falla Hispanoamérica? ¿Cuándo fracasa? ¿Cuándo empieza a fracasar? Rodó no habla en estos términos de fracaso. Yo lo hablo porque fracaso dice mucho hoy. Y yo creo que Hispanoamérica es un fracaso. O sea, hemos sido un fracaso. Para ti, seguimos siendo. Seguimos siendo. O sea, estamos celebrando 200 años de nada. Hemos estado 200 años a la deriva, con logros, pero nada que ver con los logros del mundo. O sea, seguimos siendo una hoja en el viento que las turbulencias del mundo llevan y traen. Y Rodó se hace esa pregunta. Había que tener valor para formulársela. Y la responde de manera muy contundente. Pero esto seguramente vamos a dar oportunidad para charlarlo después. Una pregunta pequeña que tiene que ver con esto que dijiste, y creo que quizás con la conversación luego se puede perder. Tú dijiste, él hace de verdad una pregunta universal, en clave universal. Y cuando comenzábamos este diálogo yo decía, pudo ir finalmente a Europa ya para morir. Él alcanzó la universalidad por esa vieja receta que dice, pinta tu aldea y pintarás el mundo. La universalidad de Rodó pasa por esa uruguayés rotunda de la que salió solo hacia el final y supo hacer la pregunta correcta. ¿Cómo crees que llega a esa universalidad? Rodó fue alguien que se planteó profundamente el problema de quiénes éramos y cómo podríamos proyectarnos. Él estudia el mundo griego a través de Renan, descubre a través de Renan el mundo griego, la profundidad de ese mundo helénico, y sobre todo lo estudia a través del éxito, o sea, a partir del éxito del mundo griego, y lo dice más de una vez. Yo hablo del mundo griego para demostrar que el triunfo de Grecia es un complejísimo proceso de selección. O sea, Grecia no es una casualidad. Grecia es una selección cuidadosa, pensada, de élites geniales que pudieron ir llevando el proyecto, lo que era una cosa mínima, a ese esplendor que después le entregó Grecia al mundo y del cual somos herederos. O sea que Rodó se fijó, como se fijaron también los padres fundadores de los Estados Unidos. Cuando los padres fundadores de los Estados Unidos van a fundar Estados Unidos,
Miran, obviamente, a la madre británica, pero miran más allá, miran a Roma, miran la antigüedad, a ver qué nos dice la antigüedad, cómo podemos proyectarnos con éxito con ejemplos antiguos. Y Rodó hace más o menos lo mismo. Yo a Rodó muchas veces lo parangono con los padres fundadores de los Estados Unidos. Rodó es conocido por los uruguayos básicamente a través de su inclusión en los programas de estudio. Y pasa una cosa curiosa. El Rodó del que se nos suele hablar en la escuela o en secundaria es un señor un poco distraído, aislado del mundo, dedicado a escribir parábolas, absolutamente ajeno a lo que pasa alrededor de él. Y resulta que esa imagen es totalmente falsa. Rodó estuvo metido en la actualidad de su época, estuvo muy metido en la política, fue 3 veces diputado por el Partido Colorado, se enfrentó, hizo algo muy valiente y tal vez inevitablemente condenado al fracaso, que fue enfrentarse al gran líder político de su partido, del Uruguay en la época, que era Valle de Ordóñez. Fue a su manera un hombre de acción. Y cuando uno ve a ese Rodó hoy, a mi juicio injustamente olvidado, el Rodó político, aparece un rasgo de él muy llamativo y que en la época creo que fue muy llamativo, que era su encendida defensa de la democracia y su fuerte compromiso con un sentido exigente de la democracia que incluía el respeto del adversario, la posibilidad de la rotación de partidos en el ejercicio del gobierno, una serie de cosas que en ese momento estaban muy en discusión en Uruguay, y él aparece con una claridad y una contundencia muy grande en ese terreno. Sería bueno escucharlos sobre ese aspecto, el Rodó político, antes de meternos en el Rodó intelectual. Sería bueno recordar que recién estaban dejando atrás a los enemigos para ver a los adversarios, y muy tímidamente, ¿no? Eran muy recientes las 2 últimas guerras civiles, y ver al adversario y no pensar que había que matarlo era difícil. Sí. Rodó era diputado en 1904, cuando estalla la guerra civil, y ahí se produce su primer distanciamiento, sus primeras tensiones muy grandes, con José Valle y Ordóñez. Dice que al principio había apoyado la candidatura. Él votó por Valle en 1903 y nuevamente en 1911. Votó las 2 veces por la candidatura de Valle y Ordóñez. En aquella época, como sabemos, el presidente de la República era elegido por la Asamblea General. Y él, como diputado, votó 2 veces. Pero en el 4 tuvo un primer distanciamiento en el contexto de la guerra civil. Valle sí tenía una postura, de enfrentamiento radical al levantamiento del Partido Nacional. En cambio, Rodó, que votaba las medidas que sostenían la guerra contra los blancos, dejó claro muchas veces en su actuación parlamentaria que los blancos tenían razón en varias de sus reivindicaciones. Durante la guerra, él rechazaba el levantamiento blanco, pero admitía todo lo relativo a las garantías del sufragio, al pluralismo, a la construcción poliárquica, diríamos, con lenguaje posterior, ¿no? Bueno, y después va a tener otro enfrentamiento más conocido con Valle y Ordóñez, pero que agrega tensiones a las que nunca quedaron superadas de 1904 en torno al colegiado, pero a la fórmula de Valle y Ordóñez sobre el colegiado, ¿verdad? Que era un colegiado fuertemente inclinado al colegiado de un solo color político, de un solo partido. Ahí estaba centrado el rechazo de Rodó. Efectivamente, Rodó fue un político antes de ser diputado, con 20 años, 21 años. Rodó era un militante del Partido Colorado, de asistir a mitines, de formar parte de clubes. Un poco después, se incorporó al diario El Orden, que era un diario que sostenía, después del golpe
anticolectivista de Juan Lindolfo Cuestas en 1898, sostenía la política de apertura incluso al partido de oposición que siguió en ese periodo Juan Lindolfo Cuestas. Y bueno, fue un político activo, efectivamente. Hay un Rodó, hombre de acción política, con una actuación parlamentaria que está documentada. Hay una muy buena edición de la actividad parlamentaria de Rodó, recopilada de los archivos parlamentarios por el doctor Silva Asensio, que se editó en 1972. Se resolvió la publicación en el año del centenario del nacimiento de Rodó, 1971. Y ahí están todas las intervenciones de Rodó, todas las que han quedado en versiones taquigráficas o en actas, incluyendo su actuación en comisiones. Y es realmente una cantera que todavía no ha sido explotada y hay muchísimos pronunciamientos muy relevantes de José Enrique Rodó. Ahora, en cuanto a las ideas políticas, puedo dejar acá porque seguramente Daniel tiene más para decir respecto de Rodó, hombre de acción, pero me parece que es muy importante volver a lo que planteaba Pablo, Rodó y la democracia, porque efectivamente Rodó tiene definiciones de enorme trascendencia y de enorme mérito en cuanto son definiciones a favor de la democracia que se toman por parte de José Enrique Rodó ya en Ariel e incluso en algunos escritos anteriores contra sus maestros. Por ejemplo, Renan, que no eran demócratas. Rodó los sigue en muchos aspectos, pero se aparta de ellos y en cambio elige en las páginas de Ariel, 28 años, cuando se publicó, 27 cuando empieza a redactarlas, elige a Tocqueville como referencia validante de la experiencia democrática de Estados Unidos. Respecto a eso, a ese Rodó político y al valor de la democracia, de eso que se recopila de su actuación parlamentaria, yo recuerdo en Facultad de Humanidades con Elena Costabile de Amorín como profesora, especialmente la discusión en torno al retiro de los crucifijos de los hospitales y la defensa del liberalismo que Rodó hace y la acusación de jacobinismo que luego se convierte en un tema de reflexión y en un libro de los básicos de él, ¿no? Entonces, me gustaría que Daniel hablara de ese liberalismo político que él además señalaba como una falsa identidad, ¿no? Creemos ser liberales y sin embargo somos más jacobinos que liberales y esa instancia puntual, eso que podía entender cualquier uruguayo de a pie, están discutiendo retiramos o no los crucifijos. A partir de una cosa tan tangible, tan entendible, una discusión tan elevada, tan superior, que terminaba tocando la definición del hombre y de la identidad del país en discusión, ¿no? Sí, lo que es genial de esa discusión es el resumen, ¿no? Lo que cualquiera puede comprender y recordar. Y es que Rodó decía, es muy simple, no hay que sacar ningún símbolo que nos quite la esperanza. Entonces, yo con ese resumen ya me parece una genialidad. O sea, él defendía la existencia de los crucifijos en los hospitales porque era un símbolo de esperanza. No solo no era católico, sino ni siquiera creyente, ¿no? Ni siquiera creyente, ni siquiera creyente. Sobre eso yo querría después por lo menos en ese momento. Hoy estaba aún leyendo... en ese momento. ¿Sí? Bueno, eso es una sorpresa. Aún en ese momento, sí. Me veo venir una sorpresa por acá. No. Estaba leyendo, puntos de vista. No sé si es muy conocido, yo por lo menos no lo conocía, una referencia de Gadamer al concepto de símbolo. Símbolo viene de la antigüedad griega, cuando dos personas se encontraban, se rompía una tableta, una tablita que era el dispositivo donde se escribía en la época, se rompía y se lo llevaba el visitante. De forma tal que
50, 60 o 100 años después, si se volvían a encontrar dos miembros, dos sucesores de las mismas familias, podían recomponer la tableta y encontrarse como con un conocido. Ese es el concepto de símbolo. Y traer a colación ese concepto a la forma en que Rodó hablaba del símbolo de la cruz, me parece muy, muy significativo. Rodó fue alguien muy a contramano de su tiempo, muy a contramano de su tiempo. Y en su liberalismo también. O sea, a Rodó le tocó jugar en una cancha turbulenta donde se debatían cuestiones de alto voltaje. Recordémonos más, la izquierda. ¿Qué discutía la izquierda? La izquierda discutía la Segunda y la Tercera Internacional, las 21 condiciones de Lenin, el centralismo democrático, ¿no? Eso estaba discutiendo la izquierda en época de Rodó. ¿Qué discutían los partidos fundacionales, blancos y colorados? Discutían el tipo de Estado que iba a sobrevenir, discutían la democracia, discutían la primera reforma constitucional después de 1830. O sea, la representación proporcional. La representación proporcional. Voto secreto. El voto secreto y también un colegiado altamente jacobino, altamente jacobino. Y bueno, Rodó le puso la prueba a eso. Rodó se enfrentó a ese jacobinismo de ese colegiado que proponía el 2 veces presidente Valle Ordóñez, que implicaba votar todos los años a miembros de ese colegiado. O sea, algo que para Rodó era inaudito, Rodó lo vio claramente, era la intención de constituir un partido hegemónico que él no lo quería para su partido, y lo enfrentó. Y eso le costó el ostracismo político, obviamente. O sea que, tanto por sus planteos universales, como por sus planteos políticos, como por sus planteos ideológicos, como el de los símbolos en los crucifijos, como el símbolo de los crucifijos en los hospitales, se enfrentó en toda una amplia gama de temas a fuertes resistencias de su época. Y eso son nuevos problemas para la recepción de Rodó. Ahí si uno los escucha y resume, ¿no? Rodó tenía una defensa exigente de la democracia en una época en que a la democracia uruguaya todavía le faltaba mucho por madurar. Era un lector de Tocqueville, tal vez el primer lector en serio de Tocqueville que hubo en este país, que en una época en donde no hacía tanto tiempo que las obras de Tocqueville se estaban desarrollando. Quiere decir, era un hombre que estaba leyendo muy al día, no a escala nacional, a escala internacional. Es el defensor de un liberalismo muy intransigente que lo conduce en la actividad política a oponerse a los liderazgos más fuertes de la época, en particular al liderazgo más fuerte de la época, por ejemplo, oponiéndose efectivamente a la propuesta de colegiado que había en ese momento, con el argumento de que dejaba en el mediano plazo sin representación a la oposición. Cuando uno escucha todo eso, yo no puedo dejar de recordar que José Pedro Barrán lo incluyó en un libro que se llama Los conservadores. Lo puso como un ejemplo de conservador en el Uruguay. Suena raro eso, ¿no? Raro. Los que estimamos intelectualmente a José Pedro Barrán por otras obras, que somos muchos seguramente, y los que lo conocimos un poco y creemos que era una muy buena persona, yo creo que deseamos, por lo menos algunos, que Barrán nunca hubiera escrito ese libro, Los conservadores. Bueno, hablemos de Rodó, ¿no? Rodó no era en absoluto un conservador, no, era un reformador. No era un revolucionario, porque él sabía que los cambios profundos no son los cambios instantáneos, espectaculares, donde muy pocos pretenden cambiar a todos o a muchos. Él sabía que
los cambios duraderos eran los cambios fundados en la persuasión, validados por experiencias que se van encadenando. Pero era un hombre de cambio, no tenía nada de conservador. Daniel recordaba hace unos minutos que Agnúren Vivan declaraba, está absolutamente probado, como decía Daniel, lo recoge, lo había expresado más de una vez la viuda de Vivan en declaraciones periodísticas. Por supuesto que se encontró en la biblioteca de Vivan la obra de Rodó, traducida al inglés en los años 20, anotada, pero además Michael Foot, el principal biógrafo de Vivan, lo acredita plenamente. Incluso está acreditado que Vivan decía: mis dos fuentes principales en la formación de mi pensamiento fueron Marx y Rodó. Y agregaba, y más Rodó que Marx, porque Rodó es un pensador del cambio, es un pensador de lo nuevo, de la renovación. Vivan era, además, un dirigente sindical que se alineaba en la izquierda del Partido Laborista, y por eso no fue primer ministro cuando los laboristas ganan el gobierno inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Va a ser ministro de Salud y efectivamente, como decía Daniel, allí va a establecer el famosísimo Sistema Nacional de Salud británico. O sea, no, de conservador, nada. Ahora, muy interesante, si me permitís. Sí. Una breve. O sea, a Rodó lo tildan de conservador porque se opuso a Valle. Y como Valle era el símbolo del reformismo, o sea, del cambio, Rodó tenía que ser conservador. Pero esto habla de algunos problemas que tiene nuestra historiografía para tomar a gente como Rodó. Rodó, como no fue ni caudillo ni doctor, se escapa de la comprensión. O sea, las categorías que nuestra historiografía creó para comprender la realidad fracasan en este caso. O sea, que había que crear una categoría nueva. Rodó se sale de las categorías, se sale de los moldes. Y todavía no hemos creado el molde capaz de entender a Rodó y de incorporarlo a la historia con toda su potencia. O sea, es un problema que tenemos con Rodó. yo me imagino a alguien que está escuchando nuestra conversación y le rechina que se cuestione una interpretación de Barrán, que es tan querido por todos y tan seguido como un maestro. Le parece que esa imagen de Rodó conservador, ¿por qué la voy a cambiar? Entonces les tiro sobre la mesa, y ustedes, presidente y secretario de la Sociedad Rodoniana, me dirán qué harán con eso, un elemento que hoy serviría para convencer a cualquiera de si alguien es conservador o revolucionario, progresista, o atado a atavismos de otro tipo. Y es este término, o quizás voy a usar dos: el nombre de un país, Estados Unidos, y el nombre de algo que se ligó para siempre a Rodó, que es americanismo. Entonces, díganme, repasen por favor, presidente y secretario, la posición de Rodó sobre eso, y después volvamos a pensar si era un conservador a la luz de esas posturas de Rodó. Bueno, muy bien. Y tomamos por separado los dos términos, ¿verdad? Porque son dos claves, digo. Son dos claves. Entonces, brevísimamente. Estados Unidos, para Rodó. ¿Qué es Estados Unidos? Bueno, Rodó es un opositor a la expansión imperialista estadounidense. Que se veía venir, recordemos el año, no claro, era lo que luego fue. No, recordemos pero eso. Él previene contra ella, no es el primero, pero tampoco está muy lejos de serlo, ¿no? Y luego, cuando se produce el desembarco de marines norteamericanos en Veracruz, Rodó escribe sobre eso, participa de manifestaciones callejeras
sobre ese punto. O sea, hay que ver que Rodó muere en 1917 y está ausente del país desde julio del año anterior, de 1916. Pero tiene pronunciamientos, por supuesto, contra el expansionismo de Estados Unidos. ¿Qué aprecia Rodó en Estados Unidos? Aprecia básicamente la experiencia democrática, la continuidad, pero también la incorporación efectiva y masiva a la convivencia estadounidense de las pautas básicas del gobierno democrático, del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esto hace que se aparte, como decía anteriormente, de sus maestros. Rodó, además de la expansión prepotente de Estados Unidos, en particular sobre espacios iberoamericanos o más bien hispanoamericanos, además de eso, Rodó tiene reticencias en cuanto a la cultura, a los logros culturales de Estados Unidos. Rodó siempre ve en Europa el centro de la civilización occidental. Estas dos circunstancias hacen que Rodó sea injustamente vituperado y hay en estos meses una especie de seguidilla de artículos periodísticos firmados, en fin, en ese sentido, sea vituperado como uno de los abanderados y quizás el más influyente con posterioridad de un antiyanquismo primario, miope. No, yo creo que Rodó es posible que no haya comprendido las primicias de lo que iba a ser el gran aporte estadounidense en muchos rubros al desarrollo de la civilización occidental. Pero es posible que no haya visto las primicias. Ahora, no hay que olvidar que murió antes de que se desplegara, no digo el poder económico de Estados Unidos, sino el aporte civilizatorio de Estados Unidos. Eso ocurre quizás no mucho después de la muerte, comienza a ocurrir no mucho después de la muerte de Rodó. Pero Rodó muere en 1917. Estados Unidos todavía no era lo que pocos años después sería en lo cultural, en lo civilizatorio. Ahora, ahí daría la impresión un terreno donde uno puede criticarlo. Es verdad, Estados Unidos en esa época no era lo que fue después, pero ya tenía universidades que estaban funcionando muy seriamente. Ya en el campo de la literatura, incluso de la filosofía, con el pragmatismo, estaba siendo una usina de ideas muy importantes. Y la mayor parte del tiempo Rodó da la sensación de pensar que Estados Unidos es una sociedad dedicada a desarrollar tecnología y a acumular riqueza y nada más. Digamos, y que si uno quiere ideas, si uno quiere espíritu, si uno quiere cultura, efectivamente tiene que mirar a Europa y no a Estados Unidos. Dos preguntas. ¿Es tan así realmente? Y si es así, ¿merece una corrección en ese sentido? Está bien, y con esto te dejo, porque no quiero obviamente ocupar excesivamente el tiempo. Pablo, había universidades en Estados Unidos, eran pocas y muy pequeñas todavía. No son las universidades, no, pero no son, pero no tenían la fuerza en su importancia, exactamente. La predominante era Harvard, que quizás siga siéndolo hasta hoy, pero todavía Harvard tenía 3.000 alumnos. Los testigos de Estados Unidos en esa época coinciden en el hecho de que lo que rompe los ojos, lo que deslumbra, es la civilización material, el dinamismo económico. La literatura, sí, estaba Melville, estaba Hawthorne,
pero faltaba la gran generación. Estaba Whitman. Whitman muy importante. ¿Cómo? Whitman muy importante, sí. Whitman importante, no muy reconocido todavía en los propios Estados Unidos. Y bueno, y todavía, por supuesto, no había aparecido la gran novelística que es la que va a proyectar, por lo menos masivamente, o para la cultura masiva de Estados Unidos al mundo, digo, Faulkner, Hemingway, Fitzgerald, o sea, los de los 20, los 30, los 40. Quizás le faltaron unos años de vida a Rodó para poder abrirse también a la expansión cultural estadounidense. A mí me gustaría que retomara, Daniel, lo del latinoamericanismo que nos quedó. Así, terminemos ¿no? primero con el tema de Estados Unidos, ¿no? También después vamos Estados Unidos y luego lo sí. otro. Perfecto. Correcto. Con respecto a los Estados Unidos, creo que es un tema trascendente hoy en día. Creo que Rodó fue víctima de su época, otra vez. O sea, Ariel no es... Hombre de su época. ¿Cómo? ¿Víctima o un hombre de su época? O sea, era un hombre de su época en el cual le tocó enfrentar corrientes que no siempre favorecieron su pensamiento. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, Ariel no es un libro escrito sobre el tema de los Estados Unidos. Es más, el tema de los Estados Unidos es lateral en Ariel. O sea, da la impresión de que Rodó tuvo que referirse a los Estados Unidos porque hacía 2 años, Ariel se publica en febrero del 900 y en 1898 Estados Unidos invade Puerto Rico y Cuba, además de las islas Hawái y Filipinas. Y por otra parte, le preocupaba mucho lo que llamaba la nordomanía, esa influencia enorme que tenían los Estados Unidos, o sea que eran evidentemente seductores y seducían no solo en América, sino en el resto del mundo. Y por llamar la atención acerca de no imitar, se centró en aquel aspecto, en aquel país que más influía en la seducción. Pero creo que evidentemente fue más allá de lo que debió. O sea, creo que hay un grado de error en Rodó que creo que hay que retomar. O sea, yo siempre digo, Rodó dejó una obra que la podría haber continuado, bueno, la terminó en determinado momento, pero hay que continuarla, hay que estudiarlo, hay que interpretarlo y hay que proyectarlo. Rodó nos desafía a seguir su obra. O sea, con Rodó, con el pensamiento de Rodó, ya hoy muchos problemas no se pueden abordar. Y el problema de los Estados Unidos es todo un tema que hay que abordar. En cuanto al tema de Hispanoamérica, Estados Unidos, Rodó se plantea la pregunta, la segunda gran pregunta, esa que yo anunciaba al principio: ¿cuándo falla Hispanoamérica? ¿A partir de cuándo? ¿Cuándo se produce la falla? Y la responde en un ensayo de 1915 que se publica el 1 de enero de 1915 en la prensa. Y él dice: la falla de Hispanoamérica se produce en el momento de la fundación. Esa ruptura realizada de ese modo ha culminado voy a leer la frase porque me parece muy ilustrativa, ha culminado en un desasosiego Él dice: esa obra de asimilación violenta y angustiosa, ocasionada a raíz de la ruptura, fue y continúa siendo aún el problema, el magno problema de la organización hispanoamericana. De ella procede nuestro permanente desasosiego, lo efímero y precario de nuestras funciones políticas, el superficial arraigo de nuestra cultura. Es una frase fuerte. Y eso, según Rodó, ocurre en el momento de la fundación. Yo creo que es todo un diagnóstico que hay que proyectar. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Ocurrió que unas élites, como las élites criollas, fueron las que apuraron un desenlace
que nuestros pueblos no necesitaban en ese momento. ¿Por qué querían romper las élites criollas? Porque la corona los postergaba en la adjudicación de cargos y privilegios. No era una necesidad de los pueblos la ruptura en ese momento, no de la forma en que se realizó. O sea que la ruptura habría que haberla hecho de una manera más ordenada. Seguramente, si se hubiera seguido el derrotero de nuestros héroes, los libertadores, las cosas hubieran sido de otro modo. Pero ahí hay un problema muy grave que proyecta mucha confusión sobre nosotros, y es la fusión de dos figuras, como son la figura del fundador y la figura del héroe. Nosotros creemos, porque nuestro relato oficial así lo dice, que nuestros héroes, Artigas, San Martín, Bolívar, Sucre, Yegros, Alamán, son los fundadores, y no es así. Los fundadores son los criollos, es la oligarquía criolla que derrotó a nuestros libertadores. Nuestra historiografía no lo explica eso, porque es una historiografía nacida en el siglo XIX que todavía sigue funcionando como relato oficial. En las escuelas, en los liceos, se nos sigue enseñando eso. ¿Tú estás queriendo decir que los que ganaron la independencia no son los mismos que los que construyeron posteriormente los países? ¿Eso estás queriendo decir? Exactamente. O sea, los que ganaron la batalla son los que fundaron las instituciones, las primeras instituciones, y dejaron de lado a los libertadores, a los héroes que veneramos, que fueron los derrotados. O sea, nosotros, la historiografía tiene una deuda en explicar por qué los fundadores debieron derrotar a los héroes para poder fundar nuestras naciones. Es un problema muy simple, pero complejísimo, que arroja enormes cantidades de niebla que nos impide pensar. Esto nos impide pensar. Ese es el punto exacto en el cual tú decís, Rodó nos desafía. Exactamente. Para ti ese es el punto neurálgico. Y para eso escribí este libro del que vamos a hablar después. Resumiendo un poco, especialmente lo que tú decías, Daniel, en la visión de Rodó, el modo en que se produce la independencia de los países latinoamericanos respecto de España y el modo en que luego se construyen las repúblicas es una ruptura en la que se pierde algo. Exacto. Y la pérdida de ese algo tiene consecuencias importantes en la historia posterior y que son necesario verlas para entender esa evolución. ¿Qué es lo que se perdió? ¿Qué es lo que Rodó piensa que quedó fracturado como consecuencia de ese proceso político? Bueno, sintomáticamente el artículo, el ensayo ese que publica en la prensa se llama La tradición de los pueblos hispanoamericanos. Eso es exactamente lo que se pierde hoy. En el momento de la ruptura, lo que dice Rodó es, una cosa es la ruptura política, que él justifica, o sea, siempre hay que liberarse políticamente de un opresor. Ahora, otra cosa es la ruptura cultural. El ejemplo está en los Estados Unidos, otra vez. Los Estados Unidos, cuando rompen con Gran Bretaña, rompen políticamente con el imperio. No, pero al día siguiente hay un delegado que va a hablar con el rey, que es John Adams, que les dice, nosotros no queremos estar más bajo el yugo de ustedes, pero queremos seguir comerciando con ustedes, queremos seguir teniendo intercambio cultural con ustedes. Bueno, eso es lo que, según Rodó, debió haber hecho Hispanoamérica, conservar la cultura, porque es como si una persona fuera a un psicoanalista y dijera, bueno, a partir de hoy quiero ser otro, y soy otro. Es falso, no es así. El pasado queda atrás. Son 3 siglos y medio con los que rompimos. Eso nos costó un siglo de darnos la espalda. España y nosotros. A España también le fue mal por darnos la espalda todo un siglo. O sea que lo que se perdió es mayúsculo y todavía no lo hemos podido recuperar. Esa clase de intervención que hace Rodó lo colocó, cuando uno mira hoy cosas que se dicen y que se escriben, entre los padres fundadores del latinoamericanismo contemporáneo o de muchas reivindicaciones de la identidad latinoamericana que se realizan hoy. Pero a veces
da la sensación de que lo que dicen muchos defensores actuales de la identidad latinoamericana, incluso muchos defensores que nombran a Rodó, no coincide exactamente con lo que decía Rodó. ¿En qué medida Rodó es y no es un padre fundador de las actuales reafirmaciones de la identidad latinoamericana? Sí, no de las quizás predominantes hoy. Para expresarnos concretamente, hay quienes establecen una vinculación, por ejemplo, entre Eduardo Galeano y Rodó. Eso es erróneo. El latinoamericanismo de Galeano no tiene nada que ver con el americanismo, hispanoamericanismo, latinoamericanismo de José Enrique Rodó. El de Rodó es muchísimo más complejo, se despliega en el plano político, pero también en el plano cultural, civilizatorio. Y por otro lado, el de Rodó no es un anti-yanquismo, es un rechazo de la renuncia a la tradición. ¿Qué se pierde cuando dentro de los conflictos de nuestra primera hora republicana triunfa la corriente y en muchos países el partido político que entendía que la modernidad dependía de negar lo que ellos llamaban la herencia colonial, sobre la corriente que decía que la herencia colonial, la herencia hispanoamericana, era tan apta, tan idónea para fundamentar, para basar la modernización como una herencia que no era la nuestra, francesa o británica. Se perdió la ilustración en español, que no solo existió, sino que fue una de las más fuertes. No la más fuerte. La más fuerte. El Diccionario Hispanoamericano de 1912, 27 tomos, recoge toda la ilustración española en su magnificencia absoluta. En su magnificencia. Más aún, España fue probablemente, en español, probablemente maduró por primera vez la ilustración en el Teatro Crítico Universal de Feijó. Mucho antes de la enciclopedia y había raíces en otros países. Linneo en Suecia usaba el término crítica. Uno de los dos conceptos, a mi juicio, que definen la ilustración. El concepto de crítica y el concepto de reforma social. Bueno, ninguna obra antes del Teatro Crítico Universal, o sea, del examen crítico de todo lo que se sabe y se discute, ninguna obra tenía ese título antes del Teatro Crítico Universal de Feijó, que se vendió masivamente, que entró, y Ardao ha escrito sobre eso, en cargamentos de centenares de volúmenes a puertos hispanoamericanos en el siglo XVIII. Bueno, eso se perdió. Entonces, buscamos la modernidad. Para seguir un poco con Huntington, ¿no? La democracia solo se puede soñar en inglés. Bueno, buscamos la modernidad en inglés o en francés, cuando en realidad, bueno, claro que hablaba la modernidad inglés y francés, pero hablaba también el italiano de Vico y el español de muchos. Pongo, por ejemplo, el de Feijó. De la escolástica tardía, la escuela de Salamanca. Bueno, eso ni hablar. Nos vamos al periodo anterior y ahí arranca toda la modernidad, ¿no? En las grandes reformas de pensamiento y más allá del pensamiento, ¿no? Entonces, eso se perdió. Ahora, como señalaba Daniel, esto no quiere decir que Rodó rechazara la independencia política. ¿Qué evolución entre el Rodó, hijo intelectual de los unitarios bonaerenses emigrados, y de un oriental y argentino al mismo tiempo, que fue una gran figura del siglo XIX, Andrés Lamas, formado en esas ideas, en 1915, en la prensa de Buenos Aires, publica
este artículo, es que fue evolucionando. Rodó evolucionaba. No solo escribía sobre que renovarse es vivir, sino que vivía renovándose. ¿Qué le criticaría hoy Rodó a los defensores contemporáneos del latinoamericanismo? La teoría de la conjura. Antes déjame decir una cosa de lo que era España. Este libro me llevó a mí a investigar las Cortes de Cádiz, que es un tema sobre el que hay muy poco escrito en Hispanoamérica y hay mucho escrito en España. Más ahora, el año pasado se produjo de todo, En las Cortes, toneladas de papel. Bueno, yo lo publiqué un año antes, esto, en 2011. En las Cortes de Cádiz, España, ante la cefalía de la corona, convoca a las Cortes. Y a esas Cortes que tenían 300 diputados, van 60 diputados hispanoamericanos. Que en total fueron 86 que circularon por esos 60 escaños. El primer artículo de esa Constitución, de 1912, la famosa PEPA, 1812. de 1812, dice: serán ciudadanos españoles todos los habitantes del reino. O sea que los habitantes de Hispanoamérica iban a ser ciudadanos, fueron en ese momento ciudadanos españoles. O sea que la actitud de España era muy abierta, había mucho para rescatar todavía de España. O sea que, y todo eso fue interrumpido. Sí, Daniel, pero el que lo interrumpió fue Fernando VII cuando volvió en el 14. No te olvides. Lo primero que interrumpió fue la Constitución Lo de primero Cádiz. que interrumpió fue la Constitución de Cádiz. Estoy hablando del liberalismo español. Había un partido conservador y aún más reaccionario que tuvo, pero en el 20 se da vuelta la tortilla en España. Obviamente. En fin. Yo siempre digo, Constitución de Cádiz y Cortes de Cádiz, en donde estuvo sentado nuestro Sufriategui, montevideano él. No olvidarse, ¿no? La PEPA es un anuncio democrático, de democracia. Sí, muy fuerte. Tercera constitución escrita de la historia, la de Cádiz, después de la de Estados Unidos y de la Primera República Francesa, ¿no? Ahora, yo me atrevería... Ahora voy a dar la respuesta. Sí, ay, perdón, Quedaba eso. Sí. Sobre el latinoamericanismo. Yo creo que una de las cosas que... Yo creo que Rodó utilizaría cada vez menos la palabra América Latina. Yo al menos la uso cada vez menos. O sea, cada vez más hablo de Hispanoamérica. Yo América Latina no la entiendo, no sé dónde existe América Latina. Hispanoamérica no está constituida. Hispanoamérica son un conjunto de naciones que ni siquiera se pueden poner de acuerdo para dragar un río. O sea, ni siquiera se pueden poner de acuerdo para hacer una zona de libre comercio. Entonces, falta construcción. Ni que hablar del Lusoamérica. O sea que la América Latina sería la reunión de Lusoamérica más Hispanoamérica más las islas del Caribe. Es una construcción tan compleja que además ha sido importada. O sea, el nombre América Latina es un nombre que a mí no me expresa, o me expresa cada vez menos. Y yo digo, ¿por qué no somos como los norteamericanos y nos llamamos americanos a secas, sin complejos? A mí me gusta decir que soy americano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y yo creo que estoy diciendo mucho sobre mi identidad si digo que soy americano a secas. Y creo que esa sería la perspectiva en la que me gustaría inscribirme. Ahora, estábamos viendo esa posibilidad de traducir algunas cosas de Rodó al presente. Y la pregunta puntual de Pablo era la diferencia, que un poco había derivado de tu afirmación, Romeo, ¿dónde estriba la diferencia entre el latinoamericanismo de Rodó y el de Eduardo Galeano, ¿no? Y yo te decía muy atrevidamente, yo creo que en la ausencia de la teoría de la conjura, aquello que Real de Azúa llamó la teoría de la conjura. No todos los males empiezan por Colón, todos los malos de Colón para abajo, hasta el último dictador están todos relacionados entre sí, los buenos y las víctimas están todos del otro lado. Acá no, lo de Rodó es otra cosa, bueno, en el momento de la ruptura el error es de múltiples partes a la vez, y los que asumen el destino de la independencia se equivocan en un procedimiento. Ahí hay culpas compartidas e incluso la figura de la culpa es diluida por una causalidad bastante más compleja. Ahora, en ese volver a aterrizar a Rodó en el presente, yo le contaba esto a Pablo ayer cuando nos reuníamos pensando en el programa de hoy. No podía menos que evocar algo que mis profesores y maestros insistieron en contarme,
y en hacerme leer y repetir que era aquella parábola impresionante de la pampa de granito. Entonces pensaba, nos quejamos, bueno, Rodó no es lo suficientemente conocido, desconocemos que es un bestseller. Si hoy le leemos a un niño en edad escolar La pampa de granito, ¿no?, en donde ese viejo enjuto terrible obliga a 3 niños desvalidos en medio de la pampa donde no hay nada ni crece nada, a uno a con los dientes hacer un pozo, al otro a abrir la boca para juntar tierra y poder enterrar en medio del granito duro la semilla, y al otro le tuerce el brazo para llorar sobre la semilla y que ésta fructifique de esa manera polar. Y luego se explica que esa es la vida, ¿verdad? Y que es el destino y que las cosas solo surgen luego de un esfuerzo terrible. Y yo pensaba, modernidad pura, sentido del esfuerzo. Y tú decías al comienzo del programa, no sé, pero quizás estemos en la posmodernidad, que tiene como lema esa cosa tan de alguna marca de gaseosa, ¿no? Hacer la tuya, ¿verdad? Quiero las cosas ya, ahora, sentido del esfuerzo ninguno. ¿Qué hacemos para que se lea y se conozca este Rodó que ustedes sin duda demuestran que están encantados, son admiradores y lectores que aprenden y son desafiados por Rodó todavía? ¿Qué hacemos con alguna de esas figuras? ¿Corre hoy? ¿Es posible hoy sin que venga una queja de violencia doméstica? ¿Apología de la violencia doméstica contra los niños si les leemos La pampa de granito? Sí, evidentemente no habría que comenzar la lectura de Rodó por La pampa de granito. O sea que a mí me provocaron un trauma infantil. Claro, todos los sistemas de convicciones intelectuales o todos los programas de una creencia, de una fe, tienen sus partes duras. Y otras partes más accesibles. Bueno, no hay que comenzar por las partes duras, ¿verdad? Si uno quiere que el neófito culmine en el acceso a ese sistema o a esa fe o a ese conjunto de creencias, a esa cosmovisión. Rodó tiene obviamente parábolas mucho más amables que esa. La del niño que tañe la copa, ¿no? La copa, primero vacía y luego... Ahora, sin embargo, esto no es rechazar la validez de La pampa de granito, pero justamente como culminación que debe tomarse en sus justos términos, ¿verdad? Para, por lo pronto, no caer en violencia doméstica. Evidentemente, el viejo era un violento. Por lo menos un pater muy claro, firme. pero lo que pasa es que es la culminación de la filosofía de la vida como autoconstrucción que Rodó profesaba. El esfuerzo, la virtud. En el cambio, ¿no? O sea, Rodó lanza como pensador, en mi opinión, un grito contra el fijismo y los fijismos y a favor de la renovación, del cambio, de lo nuevo, de lo que viene, de lo que aún no está entre nosotros o en nosotros. Y en segundo lugar, un grito contra el dejarse configurar por las circunstancias, el no tener un designio en la vida. Rodó, crítico literario antes de Ariel, escribe con una contundencia muy, muy significativa contra el decadentismo. Y muchas veces con la fineza crítica que lo caracterizaba, en un texto separa lo que es decadentismo de lo que puede ser experimentación y otros planteos literariamente, pero también en el pensamiento, válidos. Eso es lo que va a llevarlo a encontrarse con Unamuno y a Unamuno a admitir que allá en el lejano sur había un pensador, no de cosas uruguayas, aunque no estaba fuera de su tierra ni de su tiempo, sino de cosas universales, de asuntos grandes. Por otra parte, voy a dar una opinión totalmente personal, ¿no? Sí. Pero yo creo que el Rodó de las parábolas es el menos interesante.
¿A ti te gusta más el otro? Claro. Es incluso cosas como la parábola, como esta de la copa, es un despliegue de riqueza estilística para sostener una conclusión perfectamente trivial. Digamos, las grandes figuras también tienen momentos no tan grandes. Yo creo que realmente el Rodó de las parábolas... Es el que menos te gusta. Digamos, si uno quiere que los lectores contemporáneos encuentren en Rodó algo estimulante, rico, digno de dedicarle esfuerzo, yo ni le hablaría de las parábolas en general. Está bien. Es una opinión personal. Me han dado un recurso didáctico. Yo coincido con vos. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Y creo que la de Mirando jugar a un niño, que está maravillosamente escrita, es quizás la menos significativa de las trivialidad Y hay que parábolas. sacarlas de la escuela. Hay que sacarlas de la escuela. Totalmente. Sí. ¿Más Rodó, menos parábolas? Más Rodó, menos parábolas y Rodó en secundaria. O en la universidad. Rodó en secundaria. En la o en la adolescencia. Bueno, sí, digo, de ahí en adelante. El adolescente. Rodó no es un escritor, amaba a los niños, pero Rodó escribe para los que ya tienen las grandes inquietudes, y si yo no estoy equivocado, bueno, me puede corregir, por supuesto, quien sepa más que yo, en evolución psicológica, en psicología evolutiva. Yo creo que eso viene básicamente con la adolescencia. En la infancia aprendemos cosas maravillosas y adquirimos los instrumentos sin los cuales después no hay vida, Sí. entre ellos el idioma. Pero hay preguntas, inquietudes. Me quedó una cosa cuando hablabas de Unamuno, y Unamuno sin duda tenía dos figuras fuertes con las cuales se carteaba en Uruguay, Rodó y Juana Ibarburu, a la cual siempre estimuló grandemente y tenía con ella un intercambio muy importante. Ese Unamuno tan espiritual y religioso. Y tú hoy dejaste entrever una interpretación distinta de Rodó, no creyente, pero defendiendo la presencia de los crucifijos como imagen de consuelo en los hospitales. Y tú dijiste, no sé si no creyente. Y a mí me gustaría preguntarte eso. Creo que hay que profundizarlo. Desde allá, desde España, Unamuno pensaría, le voy a escribir este agnóstico o este ateo del Río de la Plata, pensaría, este hombre espiritual y religioso. No, tuvieron ciertos paralelismos en materia de creencias religiosas, de identidad religiosas, siendo personalidades diferentes. Tanto que, a la altura de liberalismo y jacobinismo, 1906, 1907, 1906, liberalismo y jacobinismo, en la correspondencia con Unamuno, Rodó le dice: mi fe es esa que usted acaba de expresar en los Salmos. Es además la fecha en que Unamuno escribe un ensayo bastante breve, que se llama Mi religión, y que va a pasar al libro cuyo título es Mi religión y otros ensayos. Bueno, y Rodó le dice: esa es mi fe. Y Ahora, en 1906, Rodó, en Liberalismo y Jacobinismo, dice claramente: yo no creo en la divinidad de Jesús. Lo admiro como maestro moral, pero nada más, ¿no? Por eso había hecho hincapié en que era contemporánea la correspondencia con Unamuno y la redacción de los artículos que luego van a ser recogidos en Liberalismo y Jacobinismo, porque iba a ir a eso. Esa expresión de liberalismo y jacobinismo, yo estoy preparando un estudio sobre la identidad religiosa de José Enrique Rodó. Esa es, por lo que yo conozco, la manifestación de más aparentemente neta, categórica, de distanciamiento de José Enrique Rodó respecto del cristianismo. Sin embargo, si se lee el párrafo completo de ese pasaje de liberalismo y jacobinismo, donde él dice: yo voy a escribir con total independencia sobre Jesús de Nazaret, porque no tengo sujeción religiosa a su figura, y alude luego a la divinidad, como diciendo: no voy hasta ahí. Sin embargo, si se lee todo el párrafo, se verá que
se expresa allí un oxímoron, o sea, una contradicción. Dicho lo que tú acabas de mencionar, Pablo, válidamente lo mencionas, Rodó sitúa el discurso evangélico, el discurso de Jesús de Nazaret, así en términos absolutos, por encima de todos los demás discursos de la humanidad. Y lo afirma más allá de condicionamientos históricos o de relativizaciones que pudieran venir de la historia. Nunca se ha dicho... Pero como un mensaje moral, si no recuerdo mal. Bueno, pero cuando un mensaje moral es revestido de esa primacía, no, obviamente mantiene su contenido moral, pero comienza a adquirir repercusiones de otra índole. ¿Por qué no pensar, esto lo han hecho los hombres, adjudicándoselo a Dios, pero ha sido quizás el mejor fruto colectivo del no es el Jesús humano. de Renan. Renan sí, dice, bueno, Jesús de Nazaret es una figura espléndida, maravillosa, pero es una figura histórica, humana, y quizás la mejor de las figuras humanas. Rodó dice más que Renan en 1906. Y aún así debe ser el momento de mayor distanciamiento de Rodó del cristianismo. Rodó es educado en el cristianismo, su madre era una católica y fue toda la vida una católica muy ferviente, se va distanciando en su juventud. No confesional, ¿no? ¿Cuál? Fue a un colegio no confesional, fue a Lelio Fernández. Sí, porque cuando él vivía el padre probablemente, no creo que fuera agnóstico, pero quería otra educación. Yo después voy a hacer una afirmación, digo que obviamente que no podemos desenvolver aquí, sobre las creencias de Rodó. Después Rodó sigue evolucionando en materia de creencias y a la altura de los artículos que envía desde Europa, es el final de su vida, recogidos en el Camino de Paros, él tiene expresiones de religiosidad. O sea, expresiones que no son de un increyente ni de un agnóstico. Yo creo que Rodó era un hombre en búsqueda, era un hombre cuya definición religiosa estaba procesándose. Especialmente recomiendo en el Camino de Paros la lectura del artículo sobre Florencia que se llama Diálogo entre el bronce y el mármol. O sea, diálogo entre el bronce del Mercurio de Benvenuto Cellini y el mármol del Moisés de Miguel Ángel. Que es un artículo que termina, es sobre arte, pero sobre todo sobre religión. Y eso es un diálogo, porque hace dialogar a los personajes, y en un momento él lo que preconiza es una síntesis del paganismo y el cristianismo. Pero entonces el pagano dice, pero entonces tú me hablas de fe religiosa, porque no te hablo de fe, perdón, tú me hablas de fe artística. No te hablo de fe artística. Te hablo de creencia. En el Camino de Paros, o sea, en los artículos que mandaba a Caras y Caretas. Termino esto que es nada más que un esbozo. Yo creo que Rodó era un católico modernista. Modernista en el sentido teológico del término. Por lo tanto, era un católico fuera de la Iglesia, y que sabía que estaba fuera de la Iglesia, porque el modernismo fue condenado por la Iglesia. Dos de los principales biógrafos de Rodó, Víctor Pérez Petit, que fue además uno de sus mejores amigos, y Emil Rodríguez Monegal, un estudioso maestro, ¿no? de la crítica, que dedicó mucho a Rodó,
y estudios muy luminosos, se abstienen de caracterizarlo como agnóstico, mucho menos como ateo, ¿no? Se abstienen, usan expresiones ambiguas. Ninguno de ellos profundiza en la identidad religiosa de Rodó, pero ninguno lo sitúa en la categoría de agnóstico. Tema a estudiar. Un artículo de Romeo Pérez a publicarse. Si esto fuera uno de estos programas de televisión, tendríamos que poner un letrero luminoso que dijera primicia. Vamos a aclarar que esto no estaba preparado, ¿no? No estaba preparado. Daniel, ya que estábamos con el cristianismo, de Cristo a Marx fue algún título importante en nuestra historiografía también, ¿no? Tú tienes una evolución ideológica personal en la que alguna vez te he escuchado. El camino tuyo va de Marx hasta Rodó prácticamente. Y vaya camino, yo quiero que me expliques, hubo atajos, ¿qué pasó allí? Es una evolución importante. Es muy interesante. Digamos que yo me topé con Rodó en la década de 60, cuando era un joven que con raíces venía de una casa en la que tenía antecedentes en el Partido Nacional, y era un joven que no me satisfacía la política como yo la estaba viendo en ese momento, y estaba en búsqueda. En ese momento leo un libro que se llama El Uruguay y su gente, que me disuadió de leer a Rodó y me postergó su lectura 30 años. Yo recuerdo en términos muy de mucho reproche ese libro. Me reencuentro con Rodó 30 años después, o sea, intenté varias veces llegar a Rodó a través de La Tempestad, o sea, intenté varias aproximaciones. Hasta que hace unos 15 años más o menos, empecé su lectura sistemática. Bueno, esto desemboca en un primer libro dedicado a Rodó, que es Desenfocados, en 2005. O sea, primero es el último número del Estante, que coeditábamos con Pablo. Cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes, dedicado monográficamente a Rodó. O sea, fue un último homenaje, porque el Estante cerró en ese número además. A partir de ese momento empiezo a escribir una serie de artículos que se publicaron en El País que culminan en Desenfocados, que comienza con un ensayo que se titula Valle Rodó, los equívocos de la historia. Dos hombres en el callejón. Valle Rodó, los equívocos de la historia, cuya tesis de fondo eran dos hombres que no tenían por qué haberse enfrentado. El Uruguay los precisaba a los dos y los dos se neutralizaron. O sea, es un Uruguay que, como decía Rodó, todo pasa por la política. Acá salís de la política, salís del país. Bueno, eso es terrible y creo que de algún modo sigue siendo así. Eso es lo terrible, lo más terrible aún. Después de ese libro y de ese ensayo, escribí el prólogo de Ariel, que fue un momento, una oportunidad maravillosa de entrar a fondo en ese libro y de descubrir que es un libro, como lo titulé, es un libro incómodo, todavía interpelante y un programa para la acción, es un punto de partida para la acción. Todo lo contrario de las lecturas que ha tenido históricamente el Ariel, que parece un libro quieto, un libro medio bobón. No, es un libro cargado de sentido, cargado de sentido. Hay un filósofo cubano, Rafael Rojas, filósofo cubano que está en Princeton, que dice una cosa muy interesante, y coincide conmigo ahí, es que muchas veces por la lectura sesgada de Ariel como libro antinorteamericano se ha perdido de vista que el eje no es Ariel, ni la oposición a Ariel Calibán, es Próspero, es el maestro hablando a sus alumnos, o sea, un discurso cargado de moral,
un discurso cargado de perspectiva, un discurso cargado de esperanza, un discurso cargado de lecciones de vida. Ustedes no imiten, sean ustedes mismos. O sea, eso atraviesa toda la obra de Rodó. O sea, para mí es... Y otra cosa interesante que dice Rafael Rojas, yo recomiendo la lectura de Rafael Rojas, es que el filósofo más citado en Ariel es Guyot, Jean-Marie Guyot. Lo cita 5 veces. En la quinta cita, Rodó pide disculpas. Dice, discúlpenme que cite una vez más a nuestro querido Guyot. Dice. Y Guyot fue el menos antinorteamericano de los filósofos franceses de la época. O sea que hay una característica interesante, una beta interesante para seguir a partir de esa recomendación de Rafael Rojas. Y finalmente, o sea, esto fue en 2008, el prólogo Ariel, y finalmente el último libro que he escrito basado en Rodó es Hispanoamérica, interpelación a los fundadores, que es a partir de descubrir ese artículo de la prensa, ese diagnóstico que dice América o Hispanoamérica empezó a fallar ya en la fundación. Dije, bueno, ahora, ¿qué pasó en la fundación? Vamos a interpelar a los fundadores. ¿Quiénes son los fundadores? Lo primero que pregunté, ¿quiénes son los fundadores? ¿Es Artigas, es San Martín, es Bolívar? Y enseguida me dijeron, no, nosotros no somos. O sea, era una respuesta muy, muy clara. Entonces vamos a ver quiénes son. Y entonces ahí empiezo a ver, me topo con las Cortes de Cádiz y me topo con una riqueza que viene del liberalismo español, que hace su ingreso a la historia en esas Cortes de Cádiz, que evidentemente a las cuales nosotros quedamos de espaldas, a nosotros quedamos desconectados y no hemos podido todavía elaborar eso. Bueno, todo esto que quedó por el camino está puesto en este libro, que de algún modo es un llamado de atención, es una especie de agitar la campanita. Miremos ahí, miremos ahí. O sea, yo creo que nosotros, no solo el Uruguay, Hispanoamérica es ininteligible por fuera de Rodó. Es una afirmación como para cerrar el programa. Pero antes de cerrar el programa, aprovechemos que tenemos acá las principales autoridades de la sociedad rodoniana y que nos cuenten en 3 minutos qué es la sociedad, desde cuándo existe, a qué se dedica, dónde se la puede ubicar. De modo que si alguien se quiere sumar, ¿dónde tiene que venir? Si alguien que vio este programa hasta aquí y está interesado en ver qué hacen hoy los seguidores de Rodó, bueno, acá tenemos a 2 ejemplares. Bueno, efectivamente, la sociedad no tiene otro propósito que cultivar el legado de Rodó, que ayudar a quienes quieran tomar contacto a cualquier grado, en cualquier grado con ese legado, incluyendo, por supuesto, investigadores. El propósito es también relevar los que trabajan sobre Rodó, los que han publicado en el país y fuera del país sobre Rodó, porque es un flujo permanente el de las publicaciones. No hay una bibliografía rodoniana, digo, sobre lo que escribió Rodó, sí, hay y muy buenas, y será poco, siempre se puede agregar algo, pero encontrar algo totalmente desconocido hasta ahora, escrito por Rodó, pero es muy poco probable, y será marginal. Pero sobre Rodó, escrito sobre Rodó, son una enorme cantidad, y evidentemente no hay nada que se acerque a una bibliografía más o menos integral. La sociedad entonces quiere promover encuentros rodonianos, reflexiones rodonianas, y está abierta a cualquiera que tenga verdadero interés en Rodó. Nosotros, ¿desde cuándo? Desde 2009. 2009, o sea. ¿Y funcionan cómo? ¿Una vez a la semana, una vez al mes? Bueno, hay una comisión directiva elegida por la Asamblea de Socios. El ritmo de reuniones es más o menos de una por semana, de la comisión directiva. Esa comisión directiva programa, y por supuesto abierta a la iniciativa de todos los socios, incluso de iniciativas de fuera de la sociedad, programa encuentros académicos, sesiones. La próxima, bueno, sería el viernes de esta semana, seguramente esto se va a emitir después,
y tiene que ver, como les decía, con una tesis de un colombiano, Echandía, una tesis de doctorado en Bielefeld sobre José Enrique Rodó. Pero además de eso, hemos trabajado en carácter de coeditores con la publicación de obras de Rodó, especialmente así funcionamos en el 2009, justamente con una nueva edición de Motivos de Proteo, que se coeditó con el Consejo de Educación Técnico Profesional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con un prólogo estupendo, y ese fue el aporte de la sociedad, redactado por una persona que tú, Ana, nombraste hace unos minutos, la profesora Elena Costabile, que nos honra con pertenecer, es uno de los fundadores de la sociedad. Fue quien me enseñó Rodó como si fuera la primera vez, porque le dio una profundidad que no tenía en la Facultad de Humanidades y Ciencias, en la vieja facultad, en Pérez Castellano, cuando la Facultad de Humanidades funcionaba en la Ciudad Vieja. Bueno, y si alguien quiere entrar en contacto con la sociedad, ¿cómo hace? Bueno, que llame al CLAE, porque por ahora nos estamos reuniendo, no tenemos una sede propia. Entonces nos reunimos en el CLAE, en el Centro Latinoamericano de Economía Humana, y ahí, bueno, se reciben todos los mensajes que nos quieran hacer llegar. Aparte de los correos electrónicos de todos los directivos, ¿no? El de Daniel, el mío, bueno, el de Elena Costabile, en fin, todos los directivos, el arquitecto William Rey, Hugo Manini Ríos, en fin. Tenemos otras dimensiones de nuestra actividad, quizás el convenio con la Biblioteca Nacional, Daniel, sea de destacar. Sí, quizás falte decir que ahí tenemos unos 70 y pico de socios de toda América Latina, inclusive de España también, de Estados Unidos. Y bueno, y una de las cosas importantes que hemos logrado en estos 4 años que hace que estamos funcionando es el acuerdo marco que estamos firmando con la Biblioteca Nacional a partir de la iniciativa del doctor Liscano, el actual director, que nos lo propuso a través de varias instancias en que hemos realizado actividades en común, como por ejemplo hicimos un concurso internacional de ensayo y la Biblioteca Nacional va a publicar los ensayos ganadores. Los 3 ensayos ganadores. Ensayos ganadores. Lo va a publicar este año. De los cuales, bueno, uno pertenece a Gustavo San Román, que es un experto en Rodó, muy importante, que trabaja en la Universidad de St. Andrews de Escocia. El otro ganador es el profesor Jorge Liberati, una figura también muy conocida de nuestra intelectualidad. Pero el tercer ensayo está elaborado por 2 jóvenes de menos de 30 años, una chica y un muchacho que, en fin, son ya docentes y que abordaron a Rodó en las implicaciones pedagógicas de su pensamiento. El ensayo de Analía Jiménez y Nicolás Arenas se titula El aula rodoniana y es un ensayo estupendo. Digo, lo destaco, los otros 2 son muy buenos, pero lo destaco porque sus autores tienen menos de 30 años. Son uruguayos. Si a esos autores jóvenes le pidieran una divisa, porque les falta local, pero probablemente pronto ya lo tengan, esto va creciendo, y precisarán un escudo de armas. Probablemente los jóvenes dirían, Rodó vive. A mí me gusta de cualquier manera la divisa de él, ¿no? Aquello de Hispanoamérica es incomprensible al margen de Rodó. Es largo, pero es un lindo rótulo para esto. Romeo Pérez, Daniel Mazzone, muchísimas gracias. Hemos aprendido y disfrutado mucho juntos y esperemos que quienes nos acompañaron en este diálogo piensen lo mismo. A todos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.